Él es entrenador de la primera división de Capuchinos de Concordia en básquet y tenemos el agrado de recibirte aquí por primera vez en el estudio, en el Exacto. programa, para poder charlar un poco sobre el presente de esta institución que viene creciendo muy bien en nuestra localidad. Santiago, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Buen día. Bueno, primero agradecerle la invitación. Yo le decía a Jonah cuando me invitó que es un programa que escucho y que sigo y si no lo veo en vivo, después lo miro más tarde. Así que bueno, agradecido y un gusto por estar por primera vez. Gracias. Bueno, muchas gracias y bueno, todo haciendo un poquito de vínculos, ¿no? Para que el deporte de Concordia siga creciendo desde el área de comunicación, desde la parte deportiva. Y la verdad que Capuchinos viene en el último tiempo, en aquel entonces con Alejandro Elizalde en la cabeza de la coordinación, ahora con ya un proyecto armado y consolidado y con un torneo que hace poquito dejaron de festejar ya o se sigue festejando directamente con la primera división. Primero te quiero preguntar por eso. ¿Cómo fue ese balance que hiciste del torneo ganado, de la coronación que se pudo dar para Capuchinos que hace mucho tiempo no se podía dar, y de todo este equipo que consolidaste que pudo obtener el resultado final? ¿Cómo fue? Bueno, el torneo local para nosotros empezó un 28 de diciembre. En realidad, la apuesta del club, de algunos hinchas del club y algunos colaboradores del club, era después de 4 o 5 años que Capuchino no estuvo participando en ningún torneo de primera, bueno, volver a ese lugar tan histórico para el club de tantos años continuos de jugar en primera división. Así que bueno, un 28 de diciembre se empezó a armar con la prioridad de tener la mayoría de los jugadores que sean de la casa. Se logró en su gran mayoría. Y bueno, así que de cero tuvimos que armar todo de nuevo, con jugadores nuevos, con colaboradores nuevos. Así que bueno, con una gran expectativa que se fue generando de a poquito. Y bueno, terminando con un título que en realidad es la frutilla del postre, porque el objetivo principal era volver y atraer a la gente que era de Capuchino, al hincha de Capuchino, que ya se había logrado durante el torneo. Bueno, así como te digo, muy contento porque no solamente se lograron esos objetivos principales que teníamos, sino que la frutilla del postre fue el campeonato y con un marco de público muy grande. Si me tenés que nombrar tres fortalezas que tuvo este equipo, que se consolidó durante todos estos meses, que fue de menor a mayor en lo que fue la liga, y además pudo obtener este trofeo, ¿cuáles son? Bueno, uno que es extradeportivo, que es el grupo. No se conoce ningún equipo que realmente gane sin tener un grupo fuerte y nosotros teníamos por ahí unos pilares hinchas de Capuchino como son Poti Vélez, Mariano Pastor, Gastón Languinem, que fue nuestro capitán, que son de la casa y hace muchísimos años. Bueno, uno del grupo, otro es la identidad de juego que teníamos, por ahí de tomar mucho rebote y de correr, fue una identidad clara que eso hizo que nosotros en todos los juegos, o en casi todos los juegos, marcáramos muchos puntos. eh, y después la fortaleza mental, porque pasamos momentos, sobre todo en el final del torneo, adversos, deportivos y no deportivos, que hicieron que nosotros, bueno, gracias a la fortaleza mental, salgamos adelante en los últimos juegos. Bueno, y contanos un poco de cómo fue la competencia en sí, con la medida de los partidos que te van dando, saber y conocer un poco a los rivales también. Sí, nosotros, bueno, de un equipo de cero no nos conocíamos tanto como Claro. grupo, porque era nuevo, entonces fue un crecer partido a partido, entrenamiento a entrenamiento, pero es una frase hecha, pero es la realidad. Y bueno, nos fuimos conociendo con el correr de los partidos, por suerte nos acompañaron las victorias, que eso también ayuda un poquito a que vaya sobre rueda más rápido. Ujú. Y bueno, y ya en la etapa de semifinal y final, que nos enfrentamos con dos equipos duros, bueno, ahí y con muy buen marco de público, bueno, aparte de conocernos, bueno, tuvimos que sacar un poco esto que hablo de carácter de equipo, Claro. de jugadores importantes que tomen el balón, Ujú. así que bueno, pero fuimos creciendo partido a partido en realidad. Ujú. Hablaste del acompañamiento del público, ¿no? Y de ese simpatizante identificado con la institución, más allá de que, por supuesto, por los diversos rumbos que fue tomando el Centro de Exalumnos Capuchino, un poco fue cambiando su ubicación y en consecuencia el entorno
más inmediato que lo rodea y que le queda más cómodo, por decirlo así, acercarse a la cancha. ¿Se logró para bien ese cometido? ¿Se pudo consolidar un público fiel a Capu que acompañó? ¿Cómo se fue dando eso? ¿Cómo lo fuiste viendo vos partido tras partido? Bueno, ese es el gran objetivo Uh-huh. de volver a jugar en primera de Capuchino, ¿no? Uh-huh. Poder atraer toda esa gente otra vez a la cancha. Claro. Y bueno, la verdad que sí, desde el partido, desde el segundo partido que jugamos local contra Estudiantes, de ese local la gente nos empezó a acompañar, mucha gente hubo en Estudiantes, contra Ferro en la fase regular también, muchísima gente, semifinal Confederación, los 3 partidos con Ferro. Bien. La verdad que fue un público que acompañó toda la fecha, que también ayudó que se jugara domingo, viernes, unos buenos horarios. Pero la verdad que desde el primer partido al final la gente que era de Capuchino, que es de Capuchino y que acompañó, bueno, estuvo y eso está bueno. Santiago, y ahora, ¿no? Con toda esta base que fuiste armando, con todo este trabajo que se fue haciendo precisamente en la institución, se viene un nuevo torneo, se viene un nuevo objetivo con rivales mucho más fuertes también, desde lo deportivo, más difícil el torneo. ¿Crees que esto es el comienzo de un trabajo progresivo que está planificado en la institución? Sí, bueno, esa es la idea con Mariano Pastor a la cabeza, que es el coordinador de la primera, sería el que pone el objetivo junto con nosotros y demás. Bueno, nosotros arrancamos el torneo local de cero, sin nada, y la idea era ahora, el prefederal ya arrancamos con 5 o 6 jugadores del torneo local, y ya con una estructura encaminada que de empezar en cero el 17 de febrero, ya tenemos 5 o 6 jugadores, un poquito una dinámica con elementos, pelota, agua, etcétera, que ya habíamos conseguido durante el torneo. Bueno, quiere decir que ya no estamos tan de cero, y la idea es que el año que viene, vos hablabas de proyecto, y la idea nuestra, no nos ponemos plazo de años, pero sí que esto sea el comienzo de que el año que viene lo encuentre un poquito mejor y el siguiente torneo un poquito mejor. Bueno, esa es la idea de que tenemos de Capuchino. En este prefederal, Capuchinos va a integrar la conferencia número 3, se va a enfrentar a Vélez y Santa Rosa de Chajarí, Ferro y Estudiantes de Concordia, algo que se vive muy pasional aquí. Exacto. En nuestra ciudad, Social de Federación, San José y la Armonía de Colón, y el torneo va a comenzar el 1 de agosto para la institución, y aquí ya ha presentado oficialmente el club varias renovaciones, jugadores que se integran a este nuevo proyecto, el caso de Facundo Ortiz, por ejemplo, que viene de Estudiantes de Concordia. Contanos un poco del armado del plantel. Bueno, el armado del plantel, el club tenía una política que era no traer jugadores que se tuviera que pagarle casi comida como primer año, como primera vuelta del ingreso. Más vale hacer pocas cosas y ordenadas que abarcar mucho y bueno, andar inseguro. Bueno, como política del club era primero tener jugadores que vivan acá. Segundo, repetir una gran parte del torneo local, como darle una continuidad. Y tercero, bueno, tener jugadores de jerarquía. Bueno, con la suma de Facundo Ortiz, como decís vos, que es un jugador que ya estuvo en Capuchino unos cuantos años. Salió campeón. Salió campeón, conoce el lugar. Ya para nosotros poder repatriar un jugador que estuvo en Capuchino era un sentido de pertenencia importante, más los que estaban. Alejandro Madera, que viene a jugar 3 años en Sportivo San Salvador, como una de sus figuras principales. Un grande que por ahí en el básquet escasea. Entonces nosotros era una prioridad para poder ser competitivo, poder tener un jugador de su nivel que está viviendo acá. Después sumamos a jugadores que nos alargan la rotación, como son Joaquín Lanaro, que jugó en Social Federación el año pasado del Prefederal, Nacho Lanzani, que es un U21 que jugó en Estudiantes, me estoy olvidando, bueno, Basualdo, que estuvo en Ferro el año pasado, jugando el Prefederal, que se fue a jugar a Córdoba, la liga de allá, también es un U21, que son fichas importantes para lo que es un torneo, bueno, que nos dan calidad y nos alargan el equipo para jugar el torneo.
Guille, me interesa saber y conocer un poco más también de Santiago, por Sí, ahí que nos de cuente, su ¿no? trayectoria, porque uno Exactamente. piensa en el básquet y no sé, yo cierro los ojos y pienso en los clubes que más o menos conozco y sé que Santi está o estuvo ahí. En alguna oportunidad estuvo. Sí. El abuelo, como te llaman, ¿no? Exactamente. El abuelo siempre Me está. puso el nene la graña cuando tenía 8 años. A ver, contanos esa historia, a ver. 8 años Sí, tenía. y a mi hermano, que 2 años más chico, que tenía 6, le puso nono, que en Ajá. italiano significa abuelo. Claro. Porque yo jugaba, arranqué a jugar en Salto Grande con él, y bueno, íbamos vestidos raya con gomina, raya al costado, y íbamos muy presentables en las prácticas y parecíamos unos viejitos. Muy prolijo. Muy Claro, prolijo, muy prolijito. y ahí a los 8 años ya me marcó. El nene le puso. El nene- el nene que era grande le puso Exactamente, abuelo al que era nene. exactamente. Y de ahí me quedó para siempre. Es muy buena la historia. Es muy buena la Muy historia, buena. sí. Es muy buena. Bueno, Salto Grande es uno de los clubes que te ve frecuentemente como profe. Exactamente. Este verano estuviste en la colonia, ¿no? Sí, exactamente. Estoy sí. En estuve en la colonia ahí Ujú. con el rol y con la Yani a la cabeza. Exacto. Bueno, mi historia fue que comenzó después de Salto Grande. Me fui a jugar un par de años nomás porque dejé temprano a Estudiantes. Ahí fui planillero del Nene Lagraña. Y estuve unos 4 o 5 años siendo planillero, bueno, haciendo cosas de joven ahí, lo que haga falta para poder estar ahí en En el básquet. en el Claro. básquet. Y a la par empecé con la escuela del Colegio San José, Ujú. ayudándolo a Federico Bou. Ahí fue ese momento en el que empezaste a ver que tu rol como el que puede orientar, ordenar a un equipo podía tener forma. ¿Fue en ese momento que te diste cuenta o Sí, con la ayuda del nene Ajá. que estaba con los grandes y con Federico Bou que estaba con los chicos. no? Ujú. Bueno, yo tenía los dos extremos ahí. Claro, Y vi grandes que profes, ¿no? grandes profesores y bueno, y vi que me gustaba, ahí también dejé temprano para poder trabajar en San José, entre comillas trabajar porque era más como un hobby. Sí. Bueno, después de muchos años estar en esos dos lugares, estuve en el 2006, arranqué en Ferro hasta el 2009, donde ahí pasé también minibásquet, formativa, asistente de primera, y ahí me fui 7 años a San Salvador, Bien. donde también pasé por todas las categorías, minibásquet, formativa, asistente Liga Provincial, asistente de Liga B, asistente de Torneo Federal, asistente de Liga Provincial y dirigí 3 años Liga Provincial, de primera. Ahí decido volver a Concordia, vuelvo a San José, al Colegio San José, y ahí arranco sería como mi part-time, formativas, 17 años para abajo con San José, y primera división pasé por estudiante asistente Alejandro en Liga Argentina, en Capuchino, asistente de Martín Andem en prefederal, y dirigí el torneo local de esa vez, y bueno, y el año pasado en Ferro dirigiendo el torneo prefederal. Santiago, a ver, lo que tiene un entrenador, ¿no? Es que se tiene que ir capacitando año tras año, el juego cambia, los jugadores cambian, la formalidad también del básquet fue cambiando y rotando. ¿Cómo podés hacer un análisis o un balance de aquel joven que empezó a trabajar en este deporte que tanto amaba, a llevarlo a un profesional? ¿Y cómo te describís vos como entrenador? ¿Cómo sos con los jugadores? ¿Sos un entrenador cercano? Hoy en día con los más jóvenes tenés que estar más atrás. Un poquito a ver qué balance haces de tu función. Sí, del Santiago de ahora, hace 15 años atrás, la verdad que muy poco queda, ¿no? Porque primero que el básquet cambia, entonces la metodología de entrenamiento y de hacer las cosas cambian. No es lo mismo el básquet hace 5 años, que hace 10, que hace 15. Tampoco la manera de entrenar es la misma. Entonces, de ese estrictamente deportivo entrenador queda muy poco. Y después en otra parte importante que ahora va creciendo muchísimo, que es la parte de la mentalidad del jugador y de la psicología deportiva. Bueno, en eso estoy muy metido en eso. Voy con un psicólogo deportivo que es Esteban Capralulo. Estuvo dando una charla hace poco ahí en el club, ¿no? Exacto. Exactamente, que fue invitado para un poco de esto. Bueno, voy con él hace 1 año y medio, tanto para hablar temas personales estrictamente con mi carrera, como grupales que pasan en mi equipo que estoy dirigiendo. Él me acompaña en eso también. Bueno, y un poco lo que decís vos, ¿no? La gente también cambia y la sociedad va avanzando y es un distinto trato de hace 15, 10 años atrás ahora, ¿no?
Y bueno, y como entrenador me considero un entrenador que le doy mucha bola a ese aspecto. ¿Viste? Soy un entrenador cercano, un entrenador que trato de inspirarle confianza al jugador, que arriesgue, que juegue a ganar y no a no perder. El no perder significa miedo a equivocarse. Bueno, si uno está marcándole el error todo el tiempo, el jugador va a jugar a no perder, porque no quiere equivocarse. Y en lo personal, la idea es que tomen riesgos, ¿viste? Que jueguen a ganar, que se animen a hacer cosas, aunque a veces salga y otras veces no salga. Creo que fue Hernán La Ginestra, que vino aquí hace poco con Alejandro Elizalde, que dijo que el primer asistente siempre es a veces hasta más importante que el entrenador en sí, en cierta modalidad de equipo, por los detalles que tiene que tener en cuenta a la hora de preparar un partido, a la hora de preparar una competencia o un entrenamiento en este caso. Vos con tus asistentes en este caso, ¿sos igual de como eran con vos en aquel entonces? ¿Tratás también de a ellos ayudarlos, de formarlos? Porque los años pasan y en algún momento pueden dar el salto de calidad a ser entrenador principal. Exacto, yo tuve la suerte que fui muchísimos años asistente, estuve de ese lado 9, 10 años en distintas categorías, entonces primero que aprendí un montón de ese lugar observando al entrenador principal, analizando muchos partidos, como decís vos, el asistente tiene que muchos videos, mucho scouting, bueno, y ahora tengo un asistente que es muy jovencito, que está recién iniciándose, entonces es una oportunidad a largo plazo de ayudarlo a crecer, a formarlo, primero con cosas que él se sienta cómodo que pueda hacer y que le den seguridad, y a partir de ahí enseñándole un montón de cosas que, como mismo te digo, Capuchino no tenía asistente porque no jugaba, claro. Que dice que hay que formar a un asistente o a dos asistentes. Bueno, esa es la idea, que con el correr de los torneos, este torneo que se adapte y que vea cómo es, el otro que haga un poquito más, el otro, bueno, es de formar, así como lo hicieron conmigo también. Claro. Un poco esa es la idea. Bueno, estamos hablando aquí a las 11:28 de este sábado con el profe Santiago Rodríguez, mucho básquetbol, mucho capuchinos, pero también recorriendo un poco su momento. ¿Te imaginás o ves que hay razones para creer que lo que viene va a ser aún mejor? O sea, ¿se puede tomar el resultado deportivo como un impulso para mejorar en todos los demás procesos? Porque digo, si no, el resultado deportivo es un trofeo que después uno recuerda, se llena un poco de polvo y nada más, ¿no? Seguro, cuando salimos campeón del torneo local, bueno, festejamos ese día de la noche, nosotros estábamos con muchísimo el armado del equipo para el prefederal, justo ahí se medio que se nos interpuso. Bueno, ahora cómo seguimos, claro. ¿Viste? Ganamos el torneo local y por suerte, bueno, Mariano a la cabeza, Matías Boneta el otro que anda también atrás de este proyecto, más un montón de colaboradores como el presidente del club y demás. Bueno, el torneo local se utilizó para volver y para atraer un montón de gente y también para armar un grupo de trabajo mucho más sólido. Estos 4 meses hizo que el club tenga tiempo para armar un grupo de trabajo más sólido que se logró. Claro. Nosotros ahora en este torneo prefederal tenemos un montón de garantías que no andamos pisando sobre cáscara de banana y rebalarnos. Lo poco o mucho que tenemos, eso está asegurado, tanto desde el proyecto, desde lo económico, como de materiales para trabajar, de gente que anda atrás de esto. Bueno, ese torneo local valió la pena para poder... Perfecto, ahí está. Para poder estar tranquilo durante estos 5 meses, que es una convivencia muy fuerte y donde hay que estar gente presente alrededor, hay imprevisto y demás. Ya tenemos un cuerpo médico armado, con radiólogo, con traumatólogo, que un jugador se golpea y a la media hora ya sabemos qué es lo que puede llegar a tener. Bueno, eso, si no lo teníamos y hubiéramos salido campeones, no valía, se disuelve, como dijeron ustedes. Se festeja 2 días y después se pierde. Que sirva para algo, ¿no? No solamente para atraer a la gente que por suerte nos acompañó y espero que nos acompañe, sino para armar toda una estructura de trabajo mucho más grande. Bueno, Facundo López, periodista oriundo de La Pampa, que se dedica a seguir el básquetbol especialmente, le dijo a José Luis Melchiori, jugador de Sportivo San Salvador, esto nos lo contó Luciano Correa cuando estuvo acá hace muy poquito,
sé que por supuesto se conocen muy bien, le dijo, ustedes juegan un federal todo el año, en referencia a que el nivel y la exigencia competitiva que hay en la provincia en lo que a prefederal se refiere es equiparable a un federal. Vos sabés que efectivamente o coincidís con este análisis de que aquí en Entre Ríos, ya en lo que es prefederal, el nivel es grande, es exigente. Sí, ni hablar, porque el torneo se hizo por primera vez el año pasado y tuvo muchísima repercusión, muchísima, y eso hizo que todo el equipo el año pasado repitieran, claro. Y el nivel de jugadores es mucho mayor que el año pasado. Muchos equipos se reforzaron con 4, 5, 6 jugadores, algunos de afuera, claro. y algunos, por ejemplo, Vélez de Chajarí tiene a Gerbaudo, que fue selección argentina de mayores, jugó en Atenas de Córdoba, y está jugando acá en Vélez de Chajarí, por decirte un nombre. Claro. Social Federación, que el año pasado estuvo entre los últimos puestos ahí, era su primera experiencia, ahora lo lleva Gauna, que estuvo acá en Estudiante, y estuvo en Deportivo San Salvador, y a partir de ahí empiezan a crecer todos los clubes, así que me parece que es un nivel muy alto, con un compromiso muy grande, con equipos que entrenan doble turno todos los días, ya no se puede entrenar. Si bien nosotros tenemos un mix de amateur, porque tenemos jugadores que trabajan y jugadores que estudian a distancia y que pueden dedicarse a esto, nosotros entrenamos todos los días. Hemos tenido la posibilidad de ser un poquito creativos con los doble turnos. Nosotros vamos a la 1 de la tarde y a las 9:30 de la noche. No se puede hacer a la mañana porque se trabajan algunos. Bueno, ¿cómo hacemos para poder competir? Un doble turno, ¿es suficiente espacio entre el primero y el segundo? Sí, hacemos un doble turno corto, de 1 hora y cuarto, claro, a la siesta, donde ahí después ellos pueden ir a trabajar algunos, no todos, pero ya queremos estar todos siempre. Bueno, es una manera de competir a los equipos que están para esto, y nosotros si entrenamos solamente un turno ya corremos de atrás. Perfecto. Así que bueno, entre la creatividad y el esfuerzo de los jugadores, bueno, podemos estar ahí también a la altura de del torneo. Santiago, muchas gracias por venir, por estar aquí este sábado, lo mejor para lo que se viene, en la institución, en lo personal también, con los objetivos que vos tengas. Y los últimos minutos, como siempre, es para agradecer, para la gente que te fue acompañando en tu trayectoria, para la misma gente del club. Ahí enfrente tenés la cámara para darle un mensaje también a todo el pueblo de Capuchinos. Bueno, si me pongo a nombrar a toda la gente que me ha ayudado, me tengo miedo de olvidarme de todo, pero todos los profesores, bueno, he nombrado algunos, Federico Bou, Denis Legraña que empezó, bueno, muchos que me voy a olvidar y mucha gente alrededor que hizo que pueda trabajar lo que me gusta, y bueno, y a la gente de Capuchino decirle que nosotros, el grupo está bien, es una continuidad del torneo local y que todo ese apoyo que tuvimos a lo largo del torneo local, bueno, a ver si lo podemos sostener o mejorar en este torneo que es muy importante para nosotros. Muchas gracias, Santi. Agradecidos por que hayas venido y lo mejor. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación.